Bien, buenos días a todos y a todas a esta segunda jornada del Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, organizado por la Dirección de Servicios de Información y Biblioteca, CICIB, de la Universidad de Chile. Primero que todo, saludamos a quienes nos escuchan vía Zoom, desde todo Chile y desde países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. Un especial agradecimiento a la Administración de la Casa Central de la Universidad por facilitarnos este espacio y a la Vicerrectoría de Tecnología de la Información por su valioso apoyo para hacer posible esta conexión mediante la plataforma Zoom Universitaria. Además, les recordamos que para acceder a Wi-Fi pueden hacerlo mediante UChile Pública, clave UChile 2024. Y también nos pueden seguir mediante hashtag Biblio 2025. Este día tendremos conferencias y conversaciones muy interesantes. Nos internaremos por el multiverso, seguiremos profundizando en patrimonio e inteligencia artificial. Y en la tarde, luego del almuerzo, tendremos un workshop sobre bases de datos de acceso libre y gratuito y abierto, como OpenAlex, así que no se lo pierdan. La conferencia magistral de este día es presentada por Rodrigo Costas, quien es doctor en Biblioteconomía y Documentación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Actualmente es profesor asociado extraordinario en el Centro de Investigación en Evaluación, Ciencia y Tecnología CREST, de la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica, e investigador senior del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Leiden, Países Bajos, donde lidera la línea de investigación centrada en el desarrollo de nuevos enfoques sobre ciencia y sociedad. Rodrigo presenta la conferencia titulada El multiverso de la ciencia, avanzando la cienciometría mediante observatorios multiperspectiva y participativos. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias, Catalina, muchas gracias, Rafael, muchas gracias a la organización del congreso, del evento. Para mí es realmente un placer poder estar aquí y tener este espacio para compartir lo que pienso son nuevas ideas, nuevas perspectivas en cómo se puede hacer cienciometría, cómo podemos medir la ciencia y cómo a través de esa medición, de esa cuantificación, también podemos contribuir a hacer una mejor ciencia, una mejor universidad. Entonces, este es el tema, el principal tema de mi exposición hoy. Me gustaría empezar esta charla, esta exposición, con una reflexión sobre lo que yo considero es un nuevo tiempo para la cienciometría, un nuevo espacio, un cambio de contexto que, aunque pueda parecer en algunos casos desafiante, abre, a mi modo de ver, muchas más oportunidades para el tipo de trabajo que hacemos. Y un poco para llegar ahí, para llegar a esa idea del nuevo tiempo de la cienciometría, me gustaría empezar por lo clásico, por lo tradicional, por lo que todo el mundo se va a sentir más familiarizado, que son los conceptos, las métricas, las utilidades cienciométricas más clásicas. Creo que a todos nos resulta familiar estos conceptos, ¿no? El factor de impacto, el índice H, rankings de todo tipo, de universidades, de investigadores, toda esa utilización de la cienciometría, de las métricas, que lo que nos llevan es a comparar, a rankear, a intentar decir quién está arriba, quién está abajo. Bueno, si hubiera solo un mensaje que me gustaría transmitir hoy, sería que la cienciometría es mucho, pero mucho más que esto. Y eso es lo que voy a intentar incidir en mi exposición hoy.
Además, creo que están cambiando muchas cosas digamos, en el contexto de la evaluación científica, de la política científica. En Latinoamérica tenemos todas las iniciativas de FOLEC, el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, que ya lleva años intentando cambiar cómo se evalúa la ciencia, cómo se valora la ciencia en el contexto latinoamericano. Ahora, más recientemente, en Europa tenemos movimientos como COARA, la Coalición para la Evaluación Científica de la Investigación Responsable. Y todos estos movimientos, todas estas transformaciones van en la línea de que se evalúe, se valore la ciencia por cómo es, de una forma inclusiva, de una forma que reconozca la diversidad de personas, individuos, grupos que contribuyen a la generación de conocimiento científico y también a la diversidad de resultados, de outputs, de contribuciones que se hacen. Es decir, lo que existe es una demanda de medir más cosas y medirlas de una forma diferente. Por supuesto, todo esto no viene sin tensiones, sin tal vez desencuentros, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos colegas del campo de la disciplina cienciométrica han visto a veces en COARA, por ejemplo, en los postulados de COARA, una vuelta a simplemente el peer review, la evaluación por pares, como el único método para la evaluación científica. Por supuesto, COARA responde no, eso no es lo que estamos diciendo. Y realmente creo que en estos debates un poco lo que existe es una falta de comprensión de cuáles son las necesidades y las necesidades de uno y las posibilidades que puede dar el otro. La propuesta que yo traigo hoy aquí, la idea de los multiversatorios, me gustaría verla como una respuesta, como una solución a estas tensiones. Es decir, no se trata de eliminar la cienciometría completamente. Lo que intentaré demostrar es que la cienciometría tiene mucho más valor y tampoco se trata de decir la cienciometría lo único que contribuye es con rankings y con indicadores de citas. Es decir, la cienciometría lo que nos va a permitir es entender los contextos, entender las dinámicas y a partir de ahí apoyar los procesos de evaluación científica. Esto que estoy mencionando ahora quizás pueda parecer novedoso, pero esto realmente es una idea vieja, esto es una idea ya antigua. Es decir, ya era en el 1999, Tibor Brown, uno de los padres fundadores de la cienciometría, ya planteaba la idea de que el rol de la cienciometría, el rol de los métodos cuantitativos, es el de apoyar los procesos de toma de decisiones. La metáfora que él utilizaba era la de, por ejemplo, cuando tenemos un análisis clínico, un análisis médico, ¿no? Que vamos a nuestro médico de cabecera, a nuestro doctor. Y bueno, siempre vamos con alguna pregunta, siempre vamos con alguna cuestión. Bien queremos mejorar nuestra salud o tenemos algún tipo de percance, algún tipo de problema que queremos solucionar, que queremos comprender, que queremos abordar, ¿no? Y lo que normalmente ese médico va a hacer pues es primero intentar entender la naturaleza de ese problema, es decir, es un diálogo, es una conversación. En ese diálogo, en esa conversación, van a salir las posibilidades de, digamos, análisis clínicos, puede ser un análisis de sangre, un análisis de orina, un electrocardiograma, puede ser cualquier otro, lo que llamaríamos evidencias. Y esa base, es decir, existen los profesionales que producen esas evidencias y en base a esas evidencias el médico, en conversación con el paciente, termina desarrollando un diagnóstico, produciendo un diagnóstico, y es en base a ese diagnóstico que se toman las decisiones. Bien, la propuesta de Tibor Brown es la misma para la cienciometría. Es decir, lo que tenemos es que tener una pregunta, un problema que queremos abordar, bien, pues cómo se está produciendo la ciencia en mi universidad, cómo están colaborando mis investigadores, a dónde se están moviendo, están por ejemplo, yendo a trabajar a otras universidades. Cualquier pregunta que se nos pueda ocurrir. Y quiero incidir en esto, son muchas las preguntas que podemos abordar. Entonces, los cienciómetras, vamos a decir, los expertos en métodos cuantitativos, los que, digamos, pensarían qué soluciones, qué métricas, qué analíticas pueden apoyar esa pregunta, y eso se devuelve a esos gestores, a esos, digamos, usuarios interesados en esas métricas, que son finalmente los que van a producir el diagnóstico, los que van a tomar las decisiones. Es decir, la cienciometría no es quien toma las decisiones, es quien apoya esa toma de decisiones. Y esto tiene que quedar muy claro. Nuestro rol, nuestra mayor contribución viene de ahí. Realmente los problemas empiezan cuando pretendemos ser
el principio y el final de una discusión, cuando queremos cerrar debates con este es el indicador que tenemos que utilizar o esta es la base de datos que te va a dar todas las soluciones. Entonces, esa es la reflexión que, como digo, no es nuevo, esto es una idea ya antigua y que me gustaría que tuviéramos más en mente. Y una vez más, creo que también existe un nuevo tiempo para la cienciometría porque están cambiando muchas cosas. Por ejemplo, en el contexto de las bases de datos, de las fuentes de información, existen más fuentes de información, más globales, más inclusivas y en muchos casos también abiertas. Lo que quiere decir que todos los que estamos aquí podemos beneficiarnos de esas fuentes de datos. Creo que existe esa demanda también de que tenemos que ir más allá de las cuestiones más clásicas, más tradicionales, más reduccionistas, cuestiones sobre los impactos, sobre los rankings, sobre los índices H. Creo que existe una demanda para que vayamos más allá de estas cuestiones. Y en general creo que existe una posibilidad para demandar un rol más ambicioso de la cienciometría. Es decir, no solamente servir para la evaluación científica, que es un poco donde se nos ha encasillado muchas veces, sino también pensar la cienciometría como una disciplina, una herramienta que permita tomar decisiones estratégicas más a alto nivel, a nivel de universidad, pero también a nivel de país, que pueda responder a áreas como, por ejemplo, la diplomacia científica, que pueda incluso informar las decisiones, las colaboraciones entre países, entre regiones, entre estamentos políticos y un largo etcétera. Traigo aquí el ejemplo de OpenAlex. Empieza a haber muchos estudios sobre OpenAlex. Es una de las bases de datos abiertas más populares a día de hoy. Tiene la mayor cobertura de publicaciones que conocemos hasta ahora. Cubre la mayor parte de lo que está en la Web of Science, en Scopus, en Dimensions. Es decir, todas ellas están en cierto modo dentro de OpenAlex. Tiene también sus limitaciones, podemos en algún momento hablar sobre ellas, pero desde luego trae esta promesa de que podemos analizar, podemos estudiar cienciométricamente una proporción, una mayor parte de la producción científica de lo que habíamos hecho hasta ahora. La otra cuestión que me gustaría traer aquí es básicamente lo que propone el informe de la Liga Europea de Universidades de Investigación, la LERU, en su informe, en su documento de posición Next Generation Metrics for Scientific and Scholarly Research in Europe. Proponía dos cosas que creo que podemos tomarlas como nuestra motivación para avanzar. Ellos lo que proponen es que tenemos que cambiar cosas y particularmente tenemos que cambiar tenemos que medir las cosas que medimos de forma diferente, es decir, tenemos que incidir en eso y también que tenemos que ser capaces de medir otras cosas. Es decir, que lo que hacemos tenemos que hacerlo de forma diferente, voy a dar algunos ejemplos, y también que tenemos que ser capaces de medir otros aspectos, otras dinámicas, otro tipo de outputs o de productos que no estamos midiendo actualmente. Creo que también hay cambios relevantes en el espacio político, en el espacio también de iniciativas. En abril del año pasado se lanzó la Declaración de Barcelona. La Declaración de Barcelona lo que busca es que a nivel académico, a nivel de universidades, a nivel de agencias de financiación, a nivel de todos los agentes que tienen un papel en la producción de conocimiento científico, cada vez que necesitemos datos e información para tomar decisiones, para evaluar, para decidir nuestras estrategias, que cada vez que hagamos eso lo hagamos con datos abiertos. Es decir, que abramos nuestros métodos, nuestras cajas negras de indicadores y de la toma de decisiones y que eso se haga con información y datos que estén en abierto, que un investigador que esté siendo evaluado pueda revisar y también pueda criticar, pueda decir esto no es correcto, esto es incompleto, aquí hay más datos que deberían de ser considerados para mi evaluación como investigador, para mi evaluación como grupo o para mi evaluación como universidad. Es decir, es una llamada también al empoderamiento de los agentes académicos para que a través de los datos abiertos todos esos procesos de evaluación y toma de decisiones sean más transparentes. Bueno, esto
es un poco el contexto, es un poco donde creo que nos encontramos. Creo que es un contexto, bueno, como decía antes, con sus desafíos, pero también con sus oportunidades. Y la propuesta que traemos desde Leiden es esta idea del multiversatorio, que es realmente una propuesta para repensar la forma en la que hacemos la cienciometría. Para dar un poco de contexto mayores de esta idea del multiversatorio, tengo que relacionarlo con la cátedra UNESCO que tenemos en el CWTS, mi Instituto de Investigación. Es la cátedra UNESCO sobre diversidad e inclusión en la ciencia global. Lo interesante de esta cátedra es que nos conectamos con los principios, con los valores, con las declaraciones de la UNESCO, que esencialmente lo que la UNESCO propone es que la ciencia es un bien común y que, por tanto, toda la humanidad, todo el mundo debe de beneficiarse de los beneficios del conocimiento científico y también tener el derecho a participar de la generación, de la producción de ese conocimiento científico. Claro, uno cuando es un cienciómetra y le proponen esto se vuelve un desafío, porque realmente es pensar cómo utilizamos la cienciometría, que clásicamente la hemos utilizado para decir quién está arriba, quién está abajo, quién tiene éxito, quién no tiene éxito, y resulta que la pregunta que nos estamos haciendo ahora es cómo demostramos, cómo probamos, cómo medimos que la ciencia es realmente está teniendo ese bien común y que la ciencia está beneficiando a la sociedad y a la humanidad en general. Es un desafío que yo tomo con placer porque, francamente, el modelo clásico me tenía un poco cansado. Y esto me parece que es un camino más interesante. Es una forma de ver, como decía, la cienciometría, la bibliometría, de una forma mucho más creativa y probablemente mucho más útil. La propuesta es esta idea del multiversatorio, que lo que hablaré un poquito más, pero básicamente lo que desea, lo que busca es desarrollar nuevos marcos analíticos que fomenten la inclusión, que fomenten la diversidad y que fomenten el pluralismo en la ciencia. Es decir, en lugar de reducir qué medimos, a quién medimos y cómo lo medimos, vamos a intentar medir todo lo que hay. ¿De acuerdo? Es ese cambio fundamental de perspectiva. Es esa idea también de que en lugar de trabajar con aproximaciones que lo que quieren es tener indicadores universales y que sean para todos por igual, el cambiarlo es decir, queremos tener indicadores y métricas que nos permitan entender los contextos específicos de cada unidad o agente que estemos estudiando. De un modo teórico, no me voy a extender mucho, pero de un modo más teórico, esta propuesta bebe de las aportaciones de Ismael Raffles y Anders Stirling. Un poco ellos lo que proponen es que partiendo de lo que serían los indicadores, el uso de indicadores más convencionales, como decía antes, los índices H, los factores de impacto, los cuartiles, los rankings, hacer diferentes movimientos, movernos de aquí hacia otras posibilidades. Y estos movimientos van básicamente en dos direcciones. Una hacia la expansión de lo que analizamos. Es decir, en lugar de intentar sacar un indicador que nos cuente toda la historia, el tener más indicadores de diferentes, de la misma dimensión que estemos analizando, pero también de posibles otras dimensiones. Esto es un poco lo que va en la línea de esa expansión, de ese narrow to broad, pero también de la apertura. Es decir, lo que queremos es no solo medir el impacto científico, pero también nos gustaría tener algo sobre el impacto social, nos gustaría también tener algo sobre la ciencia abierta, nos gustaría saber algo sobre, por ejemplo, el equilibrio de género, o sea, muchas otras preguntas que podemos traer en los procesos de medición y en los procesos de evaluación con los que nos podamos cruzar. Y si lo veis un poco, conecta con lo que mencionaba antes de las proposiciones del ALERU. Es decir, queremos medir las cosas que estamos midiendo de forma diferente y también queremos medir otras cosas diferentes, o sea, medir más cosas. Un poco en resumen, los objetivos del multiversatorio hacia donde se van es hacia introducir aproximaciones multiperspectiva, es decir, ser capaces de analizar un mismo problema desde diferentes perspectivas. Por poner un ejemplo, la producción científica de una universidad, pero no quedarnos solo con una base de datos. Trabajar con OpenAlex, trabajar con Cielo, trabajar con Redalyc, trabajar con repositorios y intentar responder a esa pregunta de cuánto produce una universidad, por ejemplo, introduciendo diferentes perspectivas que nos traen diferentes fuentes.
Y también, digamos, la segunda propuesta sería el introducir aproximaciones más participativas. Y esta quizás es una de las cuestiones más novedosas. En lugar de, como hacíamos tradicionalmente, identificamos un problema y nosotros intentamos solos desarrollar los indicadores, las métricas, para aproximarnos a ese problema, el intentar co-crear esos indicadores con aquellos que estén involucrados en ese proceso de toma de decisiones. Es decir, si vamos a evaluar investigadores, vamos a pensar con los investigadores cuáles son los indicadores que mejor van a capturar y que mejor van a servir para esa evaluación. Lo mismo si estamos evaluando universidades o si estamos evaluando revistas. Entender también cuáles pueden ser esos otros indicadores o cómo ellos pueden traer contextos y perspectivas que tal vez nosotros no tengamos en ese desarrollo de indicadores. Entonces, un poco este es el resumen. La idea del multiversatorio es traer mayores perspectivas, un número mayor de perspectivas, un número mayor de fuentes y también la posibilidad de co-crear los indicadores con aquellos que estén más involucrados en ese proceso. Bueno, y la pregunta clave sería, bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Esto es una propuesta realmente, es una propuesta de cómo podríamos llegar hasta ahí. Es una propuesta en la que un poco dividimos el problema, vamos a decirlo en cuatro componentes principales. Datos, infraestructuras, hablaré en un segundo sobre ellas. Preguntas, es decir, necesitamos tener preguntas, necesitamos tener cuestiones a las que tenemos que responder. Es decir, muchas veces los indicadores que hemos producido en cienciometría no respondían a una pregunta específica. ¿Qué pregunta responde el índice H? Por ponerlo de una forma sencilla. Pero, por lo tanto, necesitamos esas preguntas y luego necesitamos espacios, como decía, donde co-crear, donde podamos construir esos indicadores, esas analíticas, esas métricas con aquellos que de alguna forma son parte o son objeto de esas métricas mismas. Lo que empezamos a ver como una posibilidad de desarrollar laboratorios vivientes o living labs en inglés. Y en todo este proceso lo que necesitamos son muchos procesos de feedback. Es decir, puede haber preguntas que muchos de esos agentes interesados, de esos actores interesados, no sepan que nosotros tenemos datos para responderlas. Esto sucede en muchísimos casos. También puede ser que las preguntas que ellos estén intentando resolver no se puedan resolver con las bases de datos que tenemos actualmente, pero existiría un potencial de desarrollar esas bases de datos o de adaptar las bases de datos que tenemos para responder a esas preguntas. Por tanto, necesitamos estos flujos de comunicación. No es simplemente vamos a dar las soluciones y vosotros trabajáis con ellas, es vamos a producir soluciones conjuntamente y nos vamos a retroalimentar en cómo podemos seguir construyendo esas soluciones. Voy a traer algunos ejemplos. Voy a centrarme en los diferentes componentes. El primer componente, las fuentes de datos, las bases de datos de información. Ya hablaba que el paisaje de fuentes de datos está cambiando mucho. Es decir, tenemos a las clásicas, Web of Science, Scopus, tenemos hoy OpenALICE, Dimensions, y como digo, muchas de ellas abiertas. Y lo que significa que son abiertas también implica que mucha más gente, muchas más personas pueden trabajar con ellas, pueden beneficiarse de ellas. Y esto es trabajo que hemos estado haciendo en Brasil con colegas en la Universidad de Campinas. Desarrollamos lo que llamamos la experiencia de Campinas, que esencialmente consistió en extraer diferentes fuentes de datos abiertas, colocarlas en la nube y, digamos, estructurarlas de una forma que a través de lenguajes SQL o de lenguajes vamos a llamarle de menor nivel de complejidad, cualquier persona que esté en el entorno Google, que tenga una cuenta de Gmail, esencialmente, pueda beneficiarse de ellas. Esto está disponible a día de hoy. Es decir, os dejo ahí el enlace del blog donde describimos esta experiencia y realmente queremos verlo como un paso hacia acercar las fuentes cienciométricas a todos los usuarios que pueden estar interesados en ellas. Estamos también produciendo tutoriales, cursos de todo tipo. Esperamos producir más. Creemos que
una cosa es generar las fuentes, las infraestructuras, y ahora lo que necesitamos es generar la capacitación de poder trabajar con ellas. Pero realmente estamos muy cerca de que cualquiera de nosotros que estemos aquí podamos trabajar con datos cienciométricos a gran escala. Y la ambición sería que lo hagamos los bibliotecarios, los cienciómetras, pero también los gestores académicos, los agentes políticos, la industria, los periodistas científicos. Es decir, que seamos capaces de llevar nuestras métricas, nuestros datos y nuestras fuentes de información a todos estos otros contextos. Es decir, creo que existe una posibilidad hoy excepcional en este sentido. Además, también estamos proponiendo que no se trata de tener una fuente que nos cuente toda la historia. Recordad, esto sería una vez más el reducir nuestras perspectivas. Incluso una base de datos como OpenAlex puede tener sus sesgos y puede tener sus limitaciones. Entonces, en un webinario que hicimos hace ya varios meses con colegas de Latinoamérica, entonces hablaba, bueno, era en el contexto de la Declaración de Barcelona, y se hablaba un poco de cómo la Declaración de Barcelona, cómo la presentación y la defensa del uso de fuentes abiertas para todos los procesos de evaluación y gestión de la ciencia podría tener un rol, un papel en Latinoamérica. Y en general, creo que hay una buena predisposición entre los colegas aquí en Latinoamérica hacia el uso de fuentes abiertas para la evaluación, para la gestión de la ciencia, pero destacaron una cosa que me pareció muy importante. El mensaje que estos colegas transmitieron fue: nosotros no queremos sustituir una base de datos, llamémosle Scopus, llamémosle Web of Science, por otra base de datos, llamémosle OpenAlex. No, ese no es el objetivo. El objetivo es beneficiarnos de la riqueza de fuentes de información que tenemos disponibles a día de hoy y que capturan desde diferentes perspectivas el trabajo, la producción científica que se hace en Latinoamérica. Es decir, fuentes como Redalyc, como Latindex, como Cielo, como todos los sistemas de repositorios de la región. Y yo incluso diría que esto es a nivel mundial. Es decir, tenemos una multiplicidad de fuentes abiertas en el mundo que nos permiten, como cienciómetras, como analistas, el expandir el espectro de todo lo que podemos analizar. Por lo tanto, esta es la segunda propuesta en lo que es la construcción de esas fuentes de datos. Es decir, no se trata de trabajar solo con una fuente, se trata de ser capaz de federar, de integrar una multiplicidad de fuentes que, por tanto, nos permita esa idea de la multiperspectiva en la nueva cienciometría. Traigo aquí el ejemplo de Cielo. Fue una base de datos en la que invertimos mucho tiempo, sobre todo para intentar desarrollar un modelo relacional que lo que busca es simplificar el uso de la base de datos Cielo, y lo que pudimos hacer después de este trabajo fue conectarla a otras bases de datos. ¿De acuerdo? Conectamos todas las colecciones de Cielo con, por ejemplo, Web of Science, Scopus, Dimensions y OpenAlex. Y un poco pudimos monitorizar de una forma global lo que un poco ya se conocía, es decir, la baja cobertura de Cielo en bases de datos como Web of Science o como Scopus, y una mejor cobertura en OpenAlex y en Dimensions. También vimos las cosas como la baja presencia de DOIs en algunas de las colecciones de Cielo, como pueden ser Cuba, como pueden ser Venezuela. Lo cual también llama a cuestiones de diplomacia científica con respecto a, ¿es el DOI un identificador universal que respete a todos los países y a todos los productores? Recordemos que Crossref está en Estados Unidos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo invertir en bases de datos locales nos permiten expandir esas posibilidades analíticas que no tendríamos de otra forma. Para mí, una de las posibilidades que tenemos ahora es que para toda la producción Cielo que, por ejemplo, tenga DOI, podemos utilizar metadatos que están en OpenAlex, por ejemplo, recuentos de citas, para introducirlos en, por ejemplo, una discusión sobre análisis de citas. Es decir, no tenemos que excluir esa producción Cielo de discusiones sobre impacto de citas, aunque realmente mi ambición sería que dijéramos otras cosas más allá de las citas sobre la producción Cielo o la producción de cualquier otro tipo.
Bueno, luego el segundo componente de este modelo de multiversatorio que os estoy trayendo son las preguntas de investigación. Y aquí son muchas y creo que realmente el interés sería el darnos cuenta de la gran cantidad de preguntas que podemos responder con los conocimientos, con la experiencia y con las fuentes de información que tenemos a nuestra disposición. Pero bueno, voy a traer tres áreas donde creo que sería interesante desarrollar más métricas, más analíticas. Una tiene que ver con la diversidad y la inclusión, esencialmente entender mejor a la fuerza de trabajo científica, la fuerza de trabajo académica. La segunda tiene que ver con métricas que nos permitan entender, monitorizar las relaciones que tiene la ciencia con la sociedad, la ciencia con la industria, la ciencia con los medios, la ciencia con la política y viceversa, es decir, no solo en una dirección, sino también de una forma bidireccional. Y la tercera es un área que a mí me parece que es prometedora, que tiene que ver con la diplomacia científica que mencionaba antes, el ser capaz de contribuir a discusiones, debates entre países que intentan desarrollar cooperación o no, para un poco reforzar la posición de cada uno de ellos. Y creo que en un contexto actual, con tanta tensión geopolítica, es ser capaces de poder determinar por nosotros mismos cuáles son nuestras fortalezas o cuáles son nuestras debilidades puede ser un elemento de gran valor. Voy a intentar traer algunos ejemplos. Uno sobre diversidad e inclusión de investigadores. Este es un análisis que hicimos con una base de datos poco frecuente en análisis cienciométricos, una base de datos de ORCID. Como sabéis, ORCID es el identificador de investigadores, pero al mismo tiempo es una fuente donde los investigadores pueden reportar todos los trabajos que hacen, con independencia de qué base de datos la esté indicando o no. Nosotros lo que hicimos fue identificar a todos los investigadores que reportaban una institución, una afiliación, un país, y que reportaran al menos un artículo o por lo menos una producción científica, es decir, que hubieran hecho algo. Y lo que nos preguntamos fue lo siguiente: ¿cuántos de esos investigadores tienen alguna presencia en una base de datos que se utiliza mucho en cienciometría como Web of Science? Lo que estamos viendo en el mapa es el porcentaje de esa cobertura de investigadores en la Web of Science. Los colores más oscuros indican una alta cobertura. Significa que todas las personas o la mayoría de las personas que nosotros identificamos en ORCID también las fuimos capaces de identificar en la Web of Science. Los colores más ligeros, más leves, representan una alta proporción de investigadores que encontramos en ORCID, pero no están para nada en la Web of Science. Es decir, están siendo, mi colega Jochen Glaser diría, ignorados porque están produciendo, pero no están siendo considerados en, por ejemplo, los sistemas de evaluación que utilicen la Web of Science para su ejecución. Es un buen ejemplo de cómo trayendo una fuente diferente de la que utilizaríamos clásicamente, ya estamos teniendo una nueva perspectiva. En este caso de quién puede estar siendo dejado atrás, siendo ignorado en nuestras evaluaciones. Tenemos también un área interesante de trabajo en esto, todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, que tiene que ver con las desigualdades epistémicas. El ejemplo que traigo aquí es de mi colega Ismael Raffles, trabajando con otros colegas de la India. Y lo que vemos aquí es un análisis de alineamiento o desalineamiento. Es decir, las barras azules representan la carga de una enfermedad. Lo que tenemos en el eje de las X son enfermedades. Es la carga de las diferentes enfermedades en la India. Esto es información de las Naciones Unidas, de la OMS. Es decir, lo que tienen es un indicador de cómo de importante es una enfermedad, en este caso en la India. Las barras rojas son donde los investigadores indios están produciendo más artículos científicos, donde están produciendo más ciencia. La lógica de esto sería, en un mundo ideal, que por supuesto no es nuestro mundo, diríamos que los esfuerzos académicos se deberían también enfocar en aquellos problemas que son más acuciantes para las sociedades, los colectivos a los que sirven, en este caso sería la India. Como veis, no hay un alineamiento. Es decir, enfermedades neonatales, enfermedades coronarias, son importantes en la India, pero tienen un porcentaje de producción científica por los investigadores indios muy bajos. En cambio, enfermedades como la diabetes tienen una alta producción científica.
Aquí los colegas, Ismael, pues ellos razonan un poco, claro, si tenemos sistemas de evaluación que valoran el factor de impacto y resulta que las revistas de factor de impacto mayor son sobre la diabetes, bueno, pues estoy generando un incentivo muy bueno a que se olviden de los problemas locales y se vayan a problemas que son más importantes tal vez en el norte global. Es decir, mucho para discutir aquí, pero quiero traerlo como un ejemplo de esa idea de cómo traemos otras perspectivas, otras formas de considerar las métricas. Luego está esa idea de cómo medir cómo la ciencia, digamos, viaja a la sociedad, cómo la ciencia se comunica e interactúa con la sociedad. Y hay muchas aproximaciones aquí, desde análisis de colaboración con industria, análisis de uso de ciencia en patentes, toda la cuestión de las salmétricas. Pero hoy traigo solo un ejemplo, sé que traigo solo un pequeño ejemplo, que es la posibilidad que tenemos hoy de medir cómo se está comunicando parte de la ciencia a los medios de comunicación. Esta Eureka Alert es una plataforma, vamos a decir que es una base de datos, de hecho la hemos convertido en una base de datos, que lo que publica son comunicados de prensa. Estos son organismos académicos que lo que hacen es producir noticias sobre la ciencia que producen. Es decir, un poco razonábamos que podríamos aplicar análisis cienciométricos también para el análisis de los comunicados de empresa. Y de hecho lo hicimos. Es decir, lo que hicimos fue extraer todos los datos de Eureka Alert, generar una base de datos que está en la infraestructura de Campinas del Google BigQuery que os mencionaba anteriormente, está accesible a todos los que quieran trabajar con ella. Y empezamos a hacer preguntas. Y voy a centrarme solo en dos porque se me está acabando el tiempo. La primera es quién está comunicando esa ciencia a través de Eureka Alert. La gráfica de la izquierda arriba muestra la distribución de comunicados de empresa en Eureka Alert. Es brutalmente dominado por... Ups, ¿le he dado algo? Bueno, os cuento la historia igual. Está dominado completamente por Norteamérica, un poco más por Europa y luego lo que sería Asia, bueno, África, América del Sur, muy bajo. Esto, por así decirlo, no lo sabíamos antes, pero es como que nos estábamos dejando de lado una de las partes más importantes de lo que es la generación de conocimiento científico, que es cómo le llega esto a la sociedad. Pensarlo desde este punto de vista. Los medios de comunicación chilenos están también prestando atención a Eureka Alert. Es una fuente para ellos de fuentes. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que ellos van a reportar ciencia hecha en el norte global con respecto a la ciencia que se está haciendo localmente? Es decir, cómo se comunica la ciencia no es menor, no es trivial. Y por tanto, tener métricas, tener indicadores para capturar eso, creo que es uno de los nuevos caminos hacia donde podemos dirigirnos. Bueno, voy a saltarme un par de cosas, porque estoy ya prácticamente sin tiempo. Quizás conectando con esta idea de la diplomacia científica, ¿no? El cómo podemos informar también las relaciones entre gobiernos, entre, digamos, universidades, cómo desarrollar, por ejemplo, también acuerdos de colaboración entre nosotros. Creo que la cienciometría tiene un potencial grande para informar todo este tipo de procesos de decisión. El ejemplo que os traigo aquí es un análisis donde cuestionamos un poco esa idea genérica que tenemos de que la colaboración es buena. Y sí, la colaboración es buena, se relaciona con mejores indicadores de impacto, con mejores de producción científica. Es decir, sí tiene efectos, vamos a decir, beneficiosos. Pero la pregunta ¿es siempre beneficiosa y de la misma manera para todos por igual? Lo que nos planteábamos en este estudio era: ¿son los países capaces de producir en los mismos temas cuando publican solos o cuando publican en colaboración internacional? En cierto modo, lo que estamos preguntando es, ¿son los países independientes a la hora de producir su conocimiento científico o tienen ciertas dependencias cuando tienen que decidir los temas? Básicamente lo que hicimos fue comparar los perfiles temáticos de la producción científica de los países en colaboración internacional y sin colaboración internacional. Calculamos un indicador de coseno, un indicador básicamente de similitud, y lo que serían los países que tienen un alto coseno, significa que son capaces de producir en los mismos temas solos o internacionalmente.
Los que tienen un coseno más bajo, que lo vemos tanto en los box plots como en el mapa, son los colores más anaranjados, significa que tienen una mayor disparidad. Significa que lo que hacen solos no es exactamente o no es tan similar con lo que hacen cuando están colaborando internacionalmente. Y podemos ver cómo son los países de Europa, un poco del norte global, donde se ve más esa capacidad de me da un poco igual si colaboro o no, soy capaz de trabajar en todos los temas. Entonces, esto no es un indicador para evaluar, esto es un indicador para reflexionar. Esto es un indicador para reflexionar como país nos gusta tener esas dependencias o queremos generar también las capacidades internas para ser capaces de trabajar en todos los temas. Bueno, voy a hablar muy brevemente de la tercera parte de ese componente, que es el multiversatorio, ¿no? Digamos, llamarle los laboratorios vivientes. Es una idea de co-crear indicadores, es una oportunidad para no hacer nuestras métricas solos, sino hacerlos con aquellos que las necesitan, que las usan o que incluso son partes de ese proceso de medición. Y francamente es el área donde yo personalmente tengo menos experiencia. Creo que es un área donde vamos a tener que aprender todos mucho, pero también creo que es una puerta abierta a hacer nuestro trabajo de una forma mucho más diferente y mucho más constructiva. Cuando seamos capaces de desarrollar indicadores conjuntamente con aquellos que los van a utilizar después. Realmente no tengo muchos ejemplos de esta idea del Living Lab, de cómo puede funcionar, pero voy a traer esta pequeña experiencia de la Universidad de Leiden. En Leiden, en todo el conjunto de los Países Bajos, existe un programa, una iniciativa que se llama, vamos a decir, Espacio para el Talento de Cada Uno, ¿no? Lo que se llama el proceso de Reward and Recognition, que un poco entronca con la idea de COARA, es decir, hacer una evaluación de los investigadores de la Universidad de Leiden o en Países Bajos que sea más acorde con la realidad de la actividad científica que llevan a cabo, es decir, una forma de evaluación más inclusiva, más diversa. Lo que hicimos aquí en el CWTS fue hablar con algunos de los centros de la Universidad de Leiden. En Leiden esta idea de Reward and Recognition se llamó Academia in Motion, es un poco lo mismo, pero bueno, con algunas variantes. Pero lo que hicimos fue co-crear lo que nosotros llamamos el libro de recetas de cómo medir sus contribuciones. Esto consistía en, ellos nos contaban lo que creían que habían hecho, nosotros hacíamos propuestas de cómo podían medir lo que creían que habían hecho y también intentábamos buscar si había gaps, si había, digamos, faltas en fuentes de datos. La experiencia es interesante porque lo que les damos no es el resultado, nosotros no le damos los indicadores, nosotros lo que le damos son métodos, aproximaciones, posibles soluciones para lo que ellos quieren medir. Para mí es una experiencia de un caso exitoso de cómo los cienciómetras nos salimos un poco de nuestros datos y de nuestras métricas y lo que hacemos es reflexionar con aquellas unidades que van a necesitar métricas, que van a necesitar datos, en cómo hacerlo. Tengo algunas lecciones anecdotales y solo voy a destacar una, por esta falta de tiempo, pero a veces creo que los investigadores y los gestores académicos tienen una visión un poco, vamos a decirle, de mágica sobre la cienciometría. Por ejemplo, gente que dice que no le gusta ORCID. Está bien, pero luego, ¿cómo quieres que sea capaz que recuperemos todas vuestras publicaciones? ¿Cómo lo conseguimos? No hay, o sea, tenemos algoritmos, a veces funcionan mágicamente, pero no son al 100% buenos. Por tanto, ¿por qué no tenemos instrumentos dentro de los institutos, dentro de las facultades, para nuestros investigadores en los que son ellos los que reportan lo que están haciendo? Porque esa es la fuente de información más importante si queremos hacer esa nueva cienciometría. Es ser capaces de identificar qué es realmente lo que los investigadores, los académicos están haciendo. Bueno, voy a terminar ya. Aquí es cuando yo contaría cuál es el camino hacia adelante. Esta es típicamente la slide que utilizaría hasta que un amigo me dijo, esto es como muy sencillo, ¿no? Esa carretera recta con un horizonte claro. Entonces la he cambiado un poco por los caminos que se encuentran en los bosques de la parte del mundo de donde vengo yo, que es Galicia, en el noroeste de España. Nuestros bosques son un poco así y tenemos lo que llamamos las corredoiras, que son caminos que se meten en esos bosques, que a veces se pierden, a veces se acaban, uno tiene que andar unos pasos atrás. Y yo creo que estamos un poco
te lo traigo como metáfora de este proceso en el que estamos ahora. O sea, creo que existe una voluntad de cambiar cómo hacemos la cienciometría, de hacerla más democrática, más participativa, más inclusiva, pero nos vamos a equivocar, probablemente tengamos que rehacer cosas, puede ser que a lo mejor OpenAlex deje de estar en algún momento, puede ser que los Living Labs pues no nos den las respuestas que queríamos, pero al menos creo que merece la pena intentarlo. Y creo que voy a dejarlo aquí ya. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a Rodrigo por su ponencia sobre análisis de datos cuantitativos en ciencia abierta. ¿Tenemos tiempo para preguntas del público? Aló. Rodrigo. De alguna forma hemos tratado en estos días de acercarnos a comprender qué hace, cuál es el punto de inflexión para pensar que lo que se ha estado haciendo no da el resultado o no es suficiente en el fondo. ¿Qué marca eso? Como en el caso nuestro y muchos de los acá presentes, que en cada una de las instituciones tiene que llevar temáticas y plantear temáticas, en algunas de vanguardia, disruptivas u otras, hacer un camino. En el fondo, quizá uno dice, bueno, Leiden ya lo solucionó, pero en el fondo parece que hay una trayectoria previa para llegar acá. Entonces, en el fondo creo que es interesante conocer, porque también pasa, o sea, los desánimos también aparecen. Entonces, creo que si bien no te voy a preguntar en este caso de un valor X, ¿cierto? Pero me interesa ese punto que quizás es más político, en el fondo, dónde está el hito y cómo llegan en el fondo a desarrollemos algo que en el fondo termina siendo disruptivo, pero se ve tan normal también como el siguiente paso. A ver, de cara al cambio, creo que ya teníamos signos y marcadores que nos estaban diciendo que se necesitaban estos cambios. Es decir, COARA, FOLEC, son para mí uno de los ejemplos más significativos, pero había más. En los congresos cienciométricos ya se estaba viendo cada vez el desgaste del modelo antiguo. Demasiadas discusiones sobre cómo normalizar citas, y eran siempre las citas. La almetría, de hecho, mi paso por la almetría, un poco también lo veo como un signo de esa necesidad de cambio. Quizá el problema que tuvimos con la almetría es que quizá empezamos por el lado equivocado. Empezamos con la almetría queriendo hacer lo mismo que hacíamos con las citas. De hecho, muchos, incluyendo a mí, lo primero que hicimos fue correlacionar los tweets con las citas. No correlacionan. Entonces decíamos, entonces la almetría no sirve. Ya, quizás la cuestión es que la almetría lo que nos da es otra perspectiva que no estábamos teniendo antes. Y el trabajo que hemos venido haciendo y seguimos haciendo es el intentar desentrañar qué otro tipo de información estamos recibiendo por ahí. Entonces, estaban todos estos signos. De todas formas, siguen habiendo las tensiones, como las discusiones que traía en la exposición. Es decir, colegas que un poco también tienen su miedo también razonado de que, esto es todo volver a la evaluación por pares y que todo se reduce a eso. Bueno, sabemos, ya conocemos cuáles son las limitaciones de la evaluación por pares. Pero lo que nos está faltando es, entonces en ese equilibrio de métricas y juicios cualitativos, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, lo que yo traigo aquí es una propuesta de cómo podemos abordarlo. Estoy seguro que puede haber muchas más y probablemente debería haber muchas más incluso adaptadas a los contextos locales. Es decir, tenemos contextos nacionales, tenemos contextos culturales, tenemos contextos lingüísticos donde tal vez la forma en la que desarrollemos los indicadores sean diferentes. Incluso probablemente los indicadores sean muy diferentes entre ellas. Entonces,
Quizá esto es una reflexión más para dejar de pensar esa cienciometría unívoca y que es igual para todos, y el pensar más de forma crítica cómo aplicamos esa cienciometría más reflexiva. Es también un riesgo. También, o sea, puede ser que en 5 años estemos aquí y estemos hablando de un factor de impacto normalizado, clásicamente. Espero que no. Espero que seamos capaces de aceptar este reto. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días, gracias Rodrigo por tu presentación. Me gustaría que pudieras profundizar un poco en este concepto de la diplomacia científica, que lo encuentro muy interesante. Tú hablabas en el fondo que la cienciometría está evolucionando, que hay nuevas perspectivas, que sería, digamos, una buena manera el hecho de que no solamente se mida las citas, porque en el fondo es un reconocimiento entre pares, en el fondo los científicos, cuántos se citan los mismos científicos, y tú postulas una idea que me parece muy interesante, que es cómo permea esto a la sociedad, y es un desafío, y abres esto de la cienciometría a otras disciplinas, o en este caso, por ejemplo, la comunicación, cómo los medios de comunicación pueden recibir esto, aunque también los medios de comunicación no son necesariamente un espejo de lo que está pasando en la sociedad, es otra forma de medirlo, ¿no? Pero apunta a llegar a lo mismo, a cómo acercamos la ciencia hacia la sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la diplomacia científica podría ayudar también a influir en la toma de decisiones con quienes tienen que tomarla? ¿Cuánto se puede hacer, por ejemplo, lobby científico para que cambie este modelo y de alguna manera la sociedad se beneficie, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. A ver, la diplomacia científica es un área en sí misma que también se está autodefiniendo, ¿no? Un poco como se define generalmente como se define la diplomacia científica es la digamos, interacción de la ciencia con la política cuando tiene que ver con relaciones y cooperación internacional, ¿no? Relaciones entre países. Pero en la realidad podríamos entender la diplomacia científica como la interacción entre la ciencia y todo tipo de procesos políticos, ¿no? De procesos de decisión política. Quizás un poco demasiado general, pero creo que va en esa dirección. Digamos, mi interacción con la diplomacia científica viene de un curso, de una escuela de invierno en Sao Paulo. Ellos tienen allí una escuela de ciencia e innovación, de diplomacia científica y de innovación. Y un poco cuando yo llegué allí con historias como estas, o sea, ¿qué podemos medir? ¿Qué podemos medir colaboración? ¿Qué podemos medir movilidad? ¿Qué podemos medir desigualdades de perfiles? Flujos de financiación. Me sorprendió la sorpresa. Me sorprendió, no sabíamos que existía esta posibilidad. Entonces eso me llevó a investigar un poco más y vi que uno de los desafíos que la diplomacia científica tiene es el de tener evidencias, el de tener fuentes, el de tener recursos cuantitativos que les puedan ayudar a su trabajo. Y un poco por ahí venía mi propuesta, es decir, la cienciometría tiene este potencial de poder informar procesos de diplomacia científica que pensamos son procesos de decisión a muy alto nivel. Por supuesto, los embajadores no van a ir a Openales, a Web of Science a sacar los indicadores, pero existe un proceso de toma de decisiones y de interacción con los agentes académicos que a día de hoy desconocemos, pero para los que podemos tener métodos, podemos tener fuentes, podemos tener indicadores. Entonces, para mí, la posibilidad que se abre aquí es realmente la de situar el trabajo que hacemos a un nivel estratégico de gran valor, de un valor que no conocíamos hasta ahora. Y luego esto conecta con lo que tú mencionabas, es decir, todo lo que sucede, o sea, la cienciometría parecía que era la ciencia por la ciencia dentro de la ciencia. O sea, las citas son investigadores mencionando a otros investigadores. Pero ¿qué pasa con esa ciencia que se va fuera? ¿Qué pasa con esa ciencia que se utiliza en procesos de desinformación? ¿Qué pasa con esas decisiones políticas que se toman en base a veces, tal vez, mala ciencia o ciencia que podría ser muy mejorable? Creo que no tenemos mucho trabajo hecho alrededor de eso y creo que ahí se abre una oportunidad increíble. O sea, para mí es realmente las nuevas salmétricas, es decir, las salmétricas que querían hacer lo mismo que hacíamos con las citas, no, vamos a utilizar esto para medir esos otros procesos de los que desconocemos la gran parte, la gran mayoría. Entonces, me gusta verlo como una oportunidad.
Hola, gracias, la presentación excelente. Puntualmente, no te escuché hablar sobre inteligencia artificial en esto, que ya es raro. ¿Cómo están viendo la incidencia o el impacto que va a tener la inteligencia artificial justamente en todos estos indicadores y en la cantidad de producción, que creo que va a ser una cosa muy importante? Bueno, es una pregunta que entiendo que es la pregunta del día, ¿no? del año. Yo veo la inteligencia artificial como una herramienta más en todo lo que hacemos. No, quizás tenga algunos elementos disruptivos que cambien mucho lo que hacemos, pero por así decirlo, no me espero un chat GPT al que vayamos y le digamos, cuéntame cuál es la producción científica de Chile. Yo no veo eso aún. Quizás algún día, pero a día de hoy no lo veo. Entonces, en todo lo que son las aplicaciones para clasificaciones, para, por ejemplo, automatizar procesos que en el pasado eran más tediosos, bueno, creo que ahí existe potencial. Sí tengo esa pregunta también filosófica, desde el punto de vista de la inteligencia artificial en la academia. O sea, ¿qué problema vino a resolver la inteligencia artificial? ¿No? Lo hablaba antes con Marcelo. O sea, cuando llegó Internet, creo que todos vimos el potencial inmediatamente. O sea, al día siguiente estábamos mandando correos, llamándonos por videollamada, haciendo muchas cosas inmediatamente, le vimos el valor. Pero en algunos procesos, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que los científicos ya no van a tener, o sea, la IA va a escribir los artículos. ¿Es que era ese realmente el problema que teníamos? Entonces, bueno, pues para mí es eso. Problemas de clasificación, donde ya estamos aplicándolo, problemas de reconocimiento de entidades, un poco el NLP, ¿no? el Natural Language Processing, el Machine Learning, es donde yo veo su mayor aplicación. Las otras, bueno, pues está por ver, está todo un poco por conocer mejor. Hola Rodrigo, bueno, gracias también por la presentación muy clara y en realidad también nos deja, veo que hartos desafíos en términos también de los equipos que trabajamos justamente con análisis bibliométrico. Yo trabajo en la Católica de Chile y claro, efectivamente veo también un poco en tu presentación que cuando nos desafías un poco a poder pensar, ¿no? y trabajar en nuevos indicadores que permitan de alguna forma entender también los propios contextos. No sé si del todo también tu reflexión va por la línea de las fuentes, porque si de pronto son las fuentes el problema, yo creo que de pronto estaríamos como equivocados en el rol o en el punto donde queremos llegar finalmente con nuestros análisis, ¿cierto? Yo sé que hoy en día existen, bueno, nuevas bases de datos, OpenAlex, ORCID, ¿cierto? Entre otros recursos, que sin duda contribuyen muy bien a que la información pueda ser accesible de una buena forma hacia la sociedad, pero pienso que ahí no debiera estar de todo como el punto de esta nueva forma de entender la ciencia, que de todas maneras también ahí deja una reflexión bastante amplia, ¿no? Porque tampoco vemos hoy en día cuál es esa nueva ciencia que uno realmente quiere, además, ¿cierto?, de los principios que yo comparto perfectamente, que son el poder acceder a la información, ¿cierto?, que la información esté disponible y que desde ahí se puedan realizar cosas, digamos, proyectos, políticas públicas, ¿cierto?, entre otras cosas. Eso por un punto, si puedes comentar un poquitito también de eso, y por otra parte también, bueno, hay sin duda un debate hoy en día que tiene que ver con lo cuantitativo y lo cualitativo en términos de las métricas. Por eso también de pronto me hace sentido un poco cuando Daniel Torres comenta con este tema del negacionismo, del uso de las métricas, porque de pronto se pretende hacer una contraposición en algo que no debiera ser, sino pienso que sin duda es algo complementario, una cosa con otra que finalmente permite, y claro, cada una de las cosas tiene sus propias limitaciones. Focalizarnos solo en algo cualitativo también tiene sus riesgos, como tú lo estabas tratando de indicar, ¿cierto? Pero claro, no hay una resolución. Entonces, sin duda, veo que nos quedan como hartos desafíos en un ambiente que todavía es muy ambiguo, por así decirlo. Gracias. Muchas gracias. A ver, en cuanto a las fuentes, hay muchas cosas que podemos considerar. O sea, tenemos cuestiones
tenemos cuestiones de disponibilidad de datos, tenemos cuestiones de acceso y, digamos, democratización de esos datos, de diversidad de esas fuentes, y un poco todos tienen sus desafíos. Por poner un ejemplo, es posible que en algún momento dado nos demos cuenta de que algunos elementos que queríamos medir no tenemos datos, no hay fuentes de datos. Y la razón es porque nunca nos propusimos recopilar esos datos. Por ejemplo, hay centros de investigación en la Universidad de Leiden que quieren mejorar el sistema educativo en el país y ellos hacen cursos para profesores, pero no llevan ningún recuento, no hacen ningún seguimiento de esas personas que se forman ahí, que hacen después. Una fuente de información que simplemente no existe, pero es realmente la que necesitarían para demostrar que están haciendo lo que se proponen hacer. Luego están bases de datos como OpenALES, como Web of Science. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y parte de nuestro trabajo es también desentrañar eso. Es decir, no es, como decía, OpenALES es una gran oportunidad, pero no es la panacea, no es la bala de plata. Tenemos que entender eso. Y a mí lo que me gusta es pensar también en toda esa otra riqueza de fuentes. Creo que también existe, por ejemplo, todo lo que es Cielo, Redalyc, Latindex, son fuentes que tienen un potencial que no hemos desarrollado, que no hemos podido explotar, un poco por desconocimiento y un poco por falta de medios para poder trabajar con ellos. Entonces, parte del trabajo que hemos hecho con los colegas en Brasil es facilitar eso. Pero a mí lo que me gustaría es ver iniciativas más locales para intentar mejorar eso. Entonces, existe una posibilidad de cooperación ahí que es nueva, antes no la teníamos. Entonces, sí, en cuanto a las fuentes, existe mucho que todavía tenemos que aprender y que todavía tenemos que desarrollar. Es decir, lo que es invisible, lo que es mejorable y lo que es difícil, que tal vez tengamos que intentar hacerlo más fácil. El equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo creo que este es un problema de siempre. O sea, siempre hemos tenido este problema. La idea del Living Lab es un poco el irnos en esa dirección. Es decir, el acabar un poco con ese negacionismo bibliométrico. A ver, en el fondo nadie dice que la bibliometría no sirve para nada. Es que todavía tenemos que demostrar en los elementos en los que servimos. Entonces, un poco, como decía, unos desconocen, otros no lo ven, no lo ven. Creo que ese es el camino por donde tenemos que intentar resolver los problemas. Por ejemplo, explicar a Coara, nosotros podemos daros algo que vosotros necesitáis mucho, que es los contextos. Nosotros podemos hacer análisis de la diversidad de producción que los académicos latinoamericanos, los académicos europeos están produciendo a día de hoy. Para eso tenemos que mejorar los sistemas de registro, nuestros repositorios, nuestros ORCID, nuestras plataformas donde esos investigadores se puedan expresar. Entonces, es un proceso, pero mientras estemos yendo en esa dirección de visibilizar, de incluir, creo que estamos en la buena dirección. Pienso que en ese equilibrio cual y quanti, el problema es cuando uno quiere decirle al otro lo que tiene que hacer y decir, ya no haces falta. Creo que ahí es donde está la tensión. Me saltaba. Bien, muchas gracias. Ya. ¿Tenemos tiempo todavía para una pregunta? Sí, claro. Sí. Desde Zoom. Soledad Bravo de ANID pregunta: trabajando con instituciones de América Latina, ¿qué fortalezas y debilidades puede relevar? Entiendo, Soledad, que está preguntando de la experiencia colaborativa. Algo que yo personalmente, trabajando con los colegas de aquí de Chile, con los colegas en Brasil, y en otras partes de Latinoamérica, lo que más me ha transformado es ver cómo las preguntas de estas comunidades muchas veces no encuentran eco en todo lo que hacemos en Europa. Como muchas veces estamos quizás un poco cerrados en nuestro norte global, pensando que las cuestiones técnicas, las cuestiones más inmediatas son las más relevantes y nos dejamos fuera
contextos y problemas que son muy fundamentales y que de hecho nos traen preguntas mucho más relevantes. Cuestiones como, por ejemplo, ¿qué universidades incluimos en el Leiden Ranking? Yo he sido confrontado con esto muchas veces en Latinoamérica. ¿Qué criterios utilizamos? Y nosotros tenemos nuestros criterios, los razonamos, pero muchas veces me doy cuenta como en esos criterios, en esa forma de pensar, nos dejamos fuera otros criterios que también serían relevantes. Y la idea del multiversatorio es, de hecho, abrir a esas posibilidades. Es decir, que no venga el Leiden, que no venga el CWDS y diga, este es nuestro ranking, o bueno, sí, hacemos eso, pero que alguien puede decir, bueno, pero aquí hay otra forma de ver ese ranking o de ver esa forma de monitorizar, de medir universidades. Entonces, en la experiencia de trabajar con otras bases de datos, con otras fuentes, con otros problemas, para mí es uno de los elementos más enriquecedores que he tenido con la colaboración de todos vosotros, en cierto modo. Bien, muchas gracias nuevamente, Rodrigo, por tu conferencia.